Un saludo a los estudiantes de Historia de Chile interesados en conocer acerca del tema del retorno a la democracia en Chile posterior a la dictadura militar que se había desarrollado entre el año 1973 y el año 1990. Por lo tanto, la presentación en desarrollo versará acerca de los gobiernos de la concertación de partidos por la democracia y el retorno a la evolución democrática de Chile después de 17 años de dictadura militar. Como se sabe, durante la década de 1980, y como lo decía el itinerario de la Constitución Política de 1980, el presidente de Chile, Augusto Pinochet Ugarte, obvio que representaba el Poder Ejecutivo, debía, a través de un plebiscito, ratificar a la persona que nombrase la Junta de Gobierno, que representaba al Poder Legislativo, para generar la continuidad del régimen de las Fuerzas Armadas, la dictadura cívico-militar, o bien tender a un cambio de institucionalidad política en Chile. De esta manera, en el año 1988 se agrupan las fuerzas políticas en torno al comando por el no. Las fuerzas políticas de centro-izquierda y de izquierda se unen y a través del comando por el no se genera una estructura política muy sólida para terminar con el régimen militar. A su vez, la Junta de Gobierno, para ese plebiscito y la continuidad del régimen, propone al mismísimo general Augusto Pinochet. En el plebiscito del 5 de octubre de 1988, vencen las fuerzas del no y de esta manera entonces había que recurrir a la Constitución Política de 1980 para generar el itinerario político siguiente. Esta carta fundamental decía que, dado el triunfo del no, se entendía prorrogado por un año el régimen militar. Al término de ese año, el régimen debía llamar a elecciones libres, democráticas e informadas. Esas elecciones se realizan entonces en 1989. Previo, también hubo una reforma a la Constitución para adelantar las elecciones parlamentarias y que el Parlamento controlase esas elecciones. Entonces, realizadas las elecciones de 1989 y habiéndose conformado la concertación de partidos por la democracia, que agrupaba a todas las fuerzas de centro izquierda y de izquierda, excepto el Partido Comunista, vence en esas elecciones don Patricio Elwin Azoka, candidato de la concertación, con casi el 56% de los votos, la mayoría absoluta. Es elegido presidente de Chile Patricio Elwin, después de 17 años de dictadura. Había concluido el régimen militar y Chile retornaba a la democracia política. El logro máximo de los gobiernos de la concertación, compuesto por los presidentes Patricio Elwin, Eduardo Frei Ruiz-Tagle, Ricardo Lagos y Michelle Bachelet Keria, fue precisamente que Chile retornó a su evolución democrática como país, como Estado, como nación. Eso claramente amerita un voto de confianza de miles de chilenos, quienes ya rechazaban de forma muy presionante
al régimen militar. Por lo tanto, había que hacer cambios políticos, sociales y económicos para generar una nueva estructura política para Chile. Una dificultad era la existencia de la Constitución Política de 1980, la Constitución de la dictadura, y las leyes de amarre que emanan del régimen anterior. Se llaman leyes de amarre ya que el país estará sujeto a un régimen protegido desde el punto de vista democrático, y modificar la institucionalidad política de Chile era extremadamente difícil. Entonces, a través de estas leyes se genera la protección a las reformas estructurales que se habían originado durante el régimen de Augusto Pinochet. El sistema de salud, el sistema de pensiones, el sistema educacional y, por supuesto, la estructura económica del país basada en el neoliberalismo. Estas leyes de amarre y, además, la presencia del general Augusto Pinochet, ahora en la comandancia y jefe del ejército, van a dificultar enormemente las transformaciones necesarias para Chile en la década de 1990. Es por ello que a este periodo se le conoce como la transición política de Chile hacia la democracia. El presidente Patricio Aylwin realizará un gobierno solo de 4 años, producto de las leyes transitorias de la Constitución de 1980, que decían precisamente que el presidente elegido luego de esas primeras elecciones gobernaría solo 4 años. Su gobierno fue tremendamente dificultoso. Es el gobierno de la transición política, puesto que se retornaba a la democracia y estaba el general Pinochet en la comandancia en jefe del ejército. Por lo tanto, los ideólogos de la concertación de partidos por la democracia tienen la disyuntiva de qué realizar en la economía, qué modelo de desarrollo económico hay que aplicar en Chile. Y la decisión en ese momento fue continuar con el modelo de desarrollo basado en el capitalismo y en el neoliberalismo, pero con justicia social. Es por ello que, desde el punto de vista de la estructura económica del país, no hay cambio. Comienza, de todas formas, la inserción política y económica de Chile de manera oficial en el contexto de la globalización económica. Los graves problemas del gobierno tendrán relación con lo cívico y militar, cuando existirán una serie de problemas entre el gobierno de Aylwin y el ejército de Chile. Esos problemas han pasado a la historia con el nombre de el ejercicio de enlace, el boinazo, que son alzamientos del ejército en contra del gobierno para asustar a el régimen establecido. A este gobierno democrático le tocará entonces enfrentar esas dificultades. Todas ellas provienen del caso Pinocheques, que es un caso investigado por el Poder Judicial, en donde se logró averiguar que el hijo del general Pinochet había recibido cheques del ejército de un alto monto económico. Ese problema aún existe en la historia de Chile y no se ha aclarado convenientemente. La historia plantea que don Patricio Aylwin realizó un gobierno de transición ejemplar y su habilidad política había permitido que Chile en realidad retomase la evolución democrática. Con posterioridad al gobierno de Patricio Aylwin, la concertación de partidos por la democracia se sigue proyectando en
en el poder y asume Eduardo Frei Ruiz-Tagle, otro demócrata cristiano, al poder. En esta ocasión ya tenemos la renuncia del general Pinochet a la comandancia en jefe del ejército, pero él asume como senador designado. Entonces continúa en la esfera política del país, ahora como senador designado y, más que ello, senador vitalicio, en su calidad de expresidente. El presidente Eduardo Frei Ruiz-Tagle logra, de hecho y de derecho, la inserción de Chile en la globalización económica. Su periodo de 6 años se va a destacar por la firma de una gran cantidad de tratados de libre comercio y Chile comienza un crecimiento económico explosivo que se proyecta hasta la época actual. Es por ello que se le apoda el viajero, por los constantes viajes que realizó al extranjero con el objetivo de insertar a Chile en la economía mundial. Como el régimen económico neoliberal aún es el que se desarrolla, se realizan una gran cantidad de privatizaciones durante su gobierno. Continúan las privatizaciones de empresas públicas que pasan a manos privadas. Su gobierno tendrá que enfrentar la detención del ex dictador Augusto Pinochet en Londres, quien es acusado de violaciones a los derechos humanos por la justicia internacional. En este caso, el gobierno de España. Es por ello que es detenido en Londres y el caso termina cuando, por razones humanitarias, Augusto Pinochet regresa a Chile. Luego del regreso de Augusto Pinochet a nuestro país, ya empieza a disminuir su influencia en la esfera política de Chile. Los gobiernos de la Concertación continúan con la década del 2000. Comienza el tercer milenio y continúa la Concertación gobernando en Chile. Esta vez con don Ricardo Lagos Escobar, que representaba al Partido por la Democracia, pero él era, por historia, un socialista connotado. Continúa en este periodo político de Ricardo Lagos la modernización del Estado. El gobierno inteligente que había iniciado Eduardo Frei Ruiz-Tagle para aplicar toda la tecnología informática a los ministerios, a las municipalidades, a los colegios, etc., continúa durante este mandato. Y las reformas educacionales tienden a concretar, de hecho, la jornada escolar completa y continúa una labor importantísima para generar justicia social en el contexto de la aplicación del neoliberalismo. Uno de los temas relevantes que ocurre acá es que hay una reforma constitucional muy profunda. Existirán 54 reformas específicas a la Constitución de 1980. Es por eso que constitucionalistas destacados de nuestro país hablan que en esta época se desarrolla lo que se conoce como la Constitución del 2005, cuando en realidad existirá una Constitución ya aprobada, la de 1980, pero se le llama así producto de las reformas profundas que se hicieron a esta Constitución, con el apoyo de todos los sectores políticos. Algunas reformas: eliminación de los senadores designados, el cambio del mandato presidencial, se estructura las bases para luego aplicar la reforma procesal penal que se había creado durante el gobierno de Frei Ruiz-Tagle. Existe una cantidad importante en la Constitución producto de el acuerdo nacional que se logra para reformar esta Carta Fundamental. Uno de los aspectos que tiene que enfrentar Ricardo Lagos es el tema de los derechos humanos, que ya se sabe habían ocurrido en Chile y que se crean, en este caso la Comisión Valech, para generar la búsqueda de la verdad en esos temas en el caso de nuestro país. Ricardo Lagos continúa con la modernización del Estado
continúan las privatizaciones de la energía, de los medios de transporte, de la conectividad, etcétera, y se crea acá las bases de un plan maestro para el transporte de Santiago, cual es el Transantiago, el que luego se aplicará durante el gobierno de Michelle Bachelet. Y se sabe que ese sistema, al iniciarse, fracasó rotundamente. Y en el tiempo se le han hecho modificaciones para mejorarlo. Pero aún hay serias dificultades con ese plan de transporte para la ciudad de Santiago. Finalmente, entre el año 2006 y el año 2010, se desarrolla el último gobierno de la concertación de partidos por la democracia, con la socialista Michelle Bachelet Geri, la primera mujer en llegar a la presidencia en Chile. Continúan los temas referidos al esclarecimiento de las violaciones a los derechos humanos en Chile y se crea el Instituto Nacional de los Derechos Humanos, organismo del Estado pero autónomo para generar el respeto profundo a los derechos humanos en la nación chilena. Michelle Bachelet tiene que enfrentar la revolución de los pingüinos, que es un alzamiento en base a paros, tomas de los estudiantes secundarios del país. La revolución de los pingüinos generó cambios profundos al sistema educacional chileno. Muchos de los líderes de esa revolución hoy día son protagonistas de la política en Chile. Y son amplias las realizaciones de Michelle Bachelet en cuanto a la igualdad de género y las políticas públicas destinadas a insertar a la mujer en la economía, en el mundo laboral y por supuesto en el aparato del Estado. Se sigue aplicando el modelo económico neoliberal, pero buscando la justicia social. Un elemento gravitante en ese sentido es que para el año 1990 había en Chile 5 millones de personas bajo la línea de pobreza. Y para el año 2010, al término del gobierno de Michelle Bachelet y al término de los gobiernos de la concertación de partidos por la democracia, el nivel de pobreza en Chile había bajado ostensiblemente y 1.8 millones de personas se mantenían en la línea de la pobreza. Igual sigue siendo un número alto, pero el hecho objetivo es que durante los gobiernos de la concertación 4 millones de chilenos dejaron de ser pobres. Y eso es un logro significativo para un régimen de gobierno que se proyectó por cerca de 20 años. Cabe hacer notar que el gobierno de Michelle Bachelet termina con el terremoto del año 2010, que, de acuerdo a los expertos, tuvo una reacción muy débil y poco planificada de parte del gobierno de Michelle Bachelet. Y es una crítica profunda que se hace a la estructura de la seguridad interior para Chile en cuanto a los desastres socionaturales. A partir de ahí se harán una serie de correcciones en cuanto a cómo Chile debe enfrentar estos desastres que se originan en la naturaleza, pero que afectan notoriamente a las estructuras del ser humano que habita en Chile. Muy bien, han concluido entonces los gobiernos de la concertación y con ello 20 años de historia de Chile que, para someterlos al juicio de la historia, deberán pasar todavía décadas para que exista la perspectiva histórica real y este sistema, los gobiernos de la concertación, sean analizados con algo de objetividad. Uno de los aspectos más complicados para un régimen político que se inserte en un gobierno es la de elegir el modelo de desarrollo que se va a implementar en el futuro
y, por supuesto, en el gobierno que asume. Como se sabe, los modelos de desarrollo pueden ser el modelo de desarrollo capitalista, el modelo de desarrollo mixto o social de mercado y el modelo de desarrollo centralmente planificado por el Estado, que identifica a los países comunistas. Grande fue el debate en la academia en Chile cuando asumen los gobiernos de la Concertación para determinar cuál sería el modelo de desarrollo que se aplicaría en Chile. Los debates se extendían en el nivel universitario, en los centros políticos autónomos y, por supuesto, en los expertos que identificaban al régimen que asumía en Chile en el año 1990. La decisión no tardó en llegar. El gobierno de Patricio Elwin, que iniciaba los regímenes de la concertación de partidos por la democracia, decide aplicar el capitalismo que se había iniciado en Chile durante la dictadura, más conocido como el neoliberalismo, para propender al desarrollo económico de Chile. Ya era conocimiento de los expertos también el concepto de desarrollo humano. Por lo tanto, ambos se aplican en los gobiernos de la Concertación en Chile. La decisión fue concreta: continuar con el macromodelo económico basado en el capitalismo, pero a la vez aplicar justicia social en las políticas públicas que los propios gobiernos fueran desarrollando y concretando. Eso se demuestra en Chile cuando surgen grandes reformas en el modelo educacional, partiendo por los planes y programas, en la infraestructura y en la jornada escolar completa, unido a la preparación y perfeccionamiento del profesorado, los que incluso por miles de profesores empiezan a salir al extranjero a perfeccionarse, puesto se pensaba que la educación era la vía adecuada para generar mayor justicia social. El modelo económico era tremendamente transversal y consistía preferentemente en las mismas bases ya conocidas, es decir, fomentar las exportaciones, en este caso de materias primas. Los commodities de Chile pasan a ser el cobre, la fruta, el vino, el salmón y una gran cantidad de productos no tradicionales, a través de los cuales Chile se inserta en el mundo económico, globalizado, en la economía global. Esto se concreta con el prestigio político que estaban alcanzando las figuras presidenciales de la época, y además con el prestigio y la calidad de los productos que se elaboraban en Chile. La inserción de Chile se concreta con la firma de una gran cantidad de tratados de libre comercio y el acceso a foros económicos y zonas económicas del mundo. Chile llegará a tener relación económica con Estados Unidos, China, la Unión Europea, una gran cantidad de países subdesarrollados del mundo. Chile va a pertenecer a la PEC, el Foro Económico del Asia-Pacífico. Chile entonces se inserta en la economía mundial, ahora en democracia. Lamentablemente, el modelo económico, si bien es cierto, entrega una macroeconomía muy sólida, con un crecimiento económico nunca antes visto en la historia de Chile, también es cierto que genera mucha desigualdad. Y esa desigualdad es la que más recientemente ha logrado que muchos chilenos despierten
y se den cuenta que el modelo favorece a solo un sector de la sociedad y por lo tanto no puede ser exitoso un modelo de desarrollo que solo beneficia a un pequeño grupo de personas de un país. De ahí entonces que en la actualidad se estén realizando profundas transformaciones en Chile desde el punto de vista político, económico y social. La idea central es que se tomen los aspectos positivos de este modelo económico, pero cuidando, sí, ahora, realmente, la justicia social. Es decir, que todos los chilenos participen de los beneficios que puede generar un modelo económico determinado. Durante los 20 años de gobiernos de la Concertación existen dos reformas estructurales de gran relevancia. Una de ellas es la reforma procesal penal. La justicia de Chile y el Poder Judicial eran severamente criticados por su lentitud y por su estructura, en donde solo unos pocos recibían justicia en Chile. Entonces, una reforma estructural de gran relevancia será cambiar la justicia de Chile en lo penal. La estructura era muy tradicional, centenaria, y se basaba en los juzgados de policía local, que eran la base del sistema judicial, las cortes de apelaciones y la Corte Suprema de Justicia, organismo tremendamente aristocrático y muy conservador. En este contexto, durante los gobiernos de Eduardo Frei Ruiz-Tagle y Ricardo Lagos Escobar, es que se crea y se concreta la reforma procesal penal, que consiste en la creación del Ministerio Público y hace presencia en Chile ahora un modelo muy similar al de Estados Unidos, basado en los fiscales que representan al Estado, el defensor público que representa a los imputados y los jueces de garantía que deben administrar justicia. El modelo entonces está en plena aplicación y ya se aplica en todo Chile para generar algunos aspectos positivos, como es la aceleración de la aplicación de la justicia y una justicia más transparente para todos los chilenos, en lo penal. La reforma también introduce juzgados específicos para la familia, para el régimen laboral del trabajo y también introduce la existencia de la presencia de cualquier persona que desee asistir a estos juicios, previo acuerdo con los funcionarios de los tribunales de justicia. En definitiva, una reforma estructural relevante que está en plena aplicación es la reforma procesal penal. Otra reforma relevante durante los gobiernos de la Concertación fue el Plan Auge, que es el plan de garantías de salud que ofrece el Estado a través de este plan. Son una serie de patologías que se han ido integrando al Plan Auge. ¿Y cuál es la característica relevante? Que el financiamiento de los medicamentos y de los tratamientos ahora será por cuenta del Estado. Y esto favorece a todos los chilenos, así estén en las ISAPRES o en el Fondo Nacional de Salud, FONASA. El hecho objetivo es que gobierno tras gobierno, incluso después de los gobiernos de la Concertación, se han integrado cada vez más patologías a este plan. Y mucha gente ha tenido la posibilidad de participar de mejor forma en su atención de salud. El gran problema es que las patologías insertas en este plan siguen siendo muy pocas. Por lo tanto, la meta es
aumentar las enfermedades que afectan a las personas y que se integren más patologías al plan A. Uno de los aspectos más sensibles del régimen de gobierno durante la concertación de partidos por la democracia, durante los 4 gobiernos que se desarrollaron entre el año 1990 y el año 2010, es la temática referida a los derechos humanos, que es legado de la dictadura de Augusto Pinochet. Sabido es que uno de los temas más sensibles para la Organización de las Naciones Unidas es precisamente el respeto a los derechos humanos. Y este aspecto es investigado durante todos los gobiernos de la concertación para entregarle a la sociedad chilena verdad y justicia. Para tal efecto, hay algunos hitos que mencionar. Una vez iniciado el gobierno de la concertación de partidos por la democracia, con Patricio Aylwin, se crea la Comisión Rettig. Raúl Rettig, un destacado abogado de Chile, va a presidir esta comisión. Después de 3 años de ardua labor, la comisión entrega un informe y se comprueba definitivamente, con testimonios y documentos históricos, que en Chile, durante la dictadura militar, se violaron sistemáticamente los derechos de las personas. El informe Rettig es uno de los documentos que en el futuro tendrá que revisarse para buscar la verdad histórica en el tema de los derechos humanos y las violaciones de estos ocurridas durante el régimen militar. Posteriormente, durante el gobierno de Ricardo Lagos, y como producto que los tribunales de justicia comenzaban a estructurar mayor información respecto a las violaciones a los derechos humanos ocurridas en Chile, se concretan una nueva comisión. Esta vez es la Comisión Balich, que es conocida como la Comisión Nacional sobre Prisión Política y Tortura ocurrido en Chile durante la dictadura militar. Se avanzan aún más los temas en relación a las violaciones a los derechos humanos y se conocen verdades aún más profundas respecto a lo ocurrido en Chile en esta temática, y la comisión también elabora un informe, el cual es el segundo documento histórico aún abierto para conocer sobre lo que ocurrió en Chile en el tema de los derechos humanos durante la dictadura. En este sentido, y en forma paralela, los tribunales de justicia han ido investigando de forma muy acuciosa esta temática para generar verdad y justicia en Chile. Como una gran cantidad de militares exuniformados de las Fuerzas Armadas y también miembros de Carabineros y de la Policía de Investigaciones, actualmente PDI, iban siendo condenados por violaciones a los derechos humanos, se crean 2 penales especiales para encerrar en estas cárceles a los culpables de violaciones a los derechos humanos. Estos son el penal Punta Peuco, que todavía está vigente en Chile y hay personas encarceladas por violaciones a los derechos humanos, y el penal Cordillera, que era para la oficialidad o la alta oficialidad condenada por delitos de derechos humanos, actualmente cerrado. Todos los presos relacionados con el tema de los derechos humanos ingresan o han ingresado a Punta Peuco. Finalmente, un tema relevante en este sentido fue el que tiene relación con el gobierno de Michelle Bachelet y la creación del Instituto Nacional de los Derechos Humanos, que es un organismo especializado
autónomo del Estado para que en el futuro, nunca más en Chile, presenciemos violaciones a los derechos humanos. Cabe hacer notar que este instituto, el Instituto Nacional de los Derechos Humanos, INDH, tuvo una destacada participación y activa participación durante el estallido social ocurrido en Chile recientemente en el año 2019.